Hola, ¿cómo están amigos? Gracias por acompañarnos en esto que llamamos Ciclo Biblia. Este es el episodio número 17 en el cual vamos a compartir los últimos capítulos del libro de Levítico. Un resumen, un pequeño extracto del mensaje de estos últimos capítulos del libro. Somos Melissa y Fernando y estamos viajando en bicicleta por algunos países de Sudamérica. Ese es el proyecto, lo estamos haciendo ahora. Estamos ahora en este preciso instante en casa de familiares, pasando las fiestas, y ya prontito volveremos a rodar. Bueno, repasemos un poco lo que fue el video anterior en el que hablábamos sobre poner en práctica los decretos y leyes de Dios. Y en este video, en este resumen, lo que vamos a hacer es vamos a hablar sobre el carácter de Dios que, como venimos diciendo en los videos anteriores, es un Dios santo y espera de nosotros lo mismo. El título que le pusimos a este video es la firma de Dios, donde Él también a través de esa expresión afirma su soberanía y su autoridad. Y esa expresión es yo soy el Señor, que en el fragmento de estos últimos capítulos, estos 7 últimos capítulos del libro de Levítico, aparece al menos 17 veces. Un montón. Vamos a hacer una oración pidiendo que Dios nos esté acompañando en este repaso. Señor que estás en los cielos, gracias por tu infinito amor. Gracias por las bendiciones que nos diste en estos tiempos, por la oportunidad que nos diste de poder avanzar tanto en nuestro plan de viajar y como también sabes en nuestro plan de leer la palabra de Dios y poder compartir con los demás también las cosas interesantes que vamos descubriendo sobre ti. Te pedimos que nos acompañes también en lo que es esta última fracción de lo que es el libro de Levítico, que nos ayudes también a comprender sobre ti, quién sos, el Señor. Nada más ni nada menos que el Señor, a quien nosotros debemos toda la honra, Señor. Acompáñanos en este momento, en tu sagrado y bendito nombre. Amén. Amén. Como ya lo hemos mencionado, ya lo sabrán, el libro de Levítico es un mensaje que llega a nosotros hoy, pero eran indicaciones más específicas para los levitas, los que oficiaban como sacerdotes del pueblo de Israel. Y servicios en el santuario, porque no todos los levitas eran sacerdotes. Pero sí servían en el santuario, exactamente. Bueno, y en estos capítulos sigue hablando de eso, sigue hablando acerca agregando más detalles. Acerca de la pureza que debían mantener específicamente los sacerdotes y el sumo sacerdote. Los requisitos para el sacerdocio. Exactamente. Por ejemplo, en estos capítulos habla puntualmente de la relación de los sacerdotes con los muertos, ya sea personas o animales. No se podían acercar, no los podían tocar. ¿Por qué? Porque como vimos en capítulos anteriores, el hecho de entrar en contacto o interacción con un muerto los hacía impuros. Y al ser impuros no podían oficiar como sacerdotes, o sea, no podían oficiar en los servicios del santuario. Porque justamente a ellos se les exigía una pureza mayor. Estaban en la presencia de Dios o más cerca de la presencia de Dios. Exactamente. No varía lo que es la regla moral de Dios, pero sí para ellos era como una mayor exigencia, podríamos decir, una mayor exigencia de pureza. Lo mismo en casos en los que tenían que hacer duelo. Ellos no podían, duelar a sus familiares inclusive o a sus seres queridos de la misma manera que el resto del pueblo, ¿sí? Justamente por esto, por no estar en cercanía con un cadáver. Exactamente. También habla acerca de las vestimentas que tenían que usar, vuelve a hacer hincapié en eso, en que no se podían cortar el pelo, la barba tampoco. Y de que debían casarse con una mujer virgen. Sí, no se podían casar con viudas, etcétera, da otros detalles. Mujeres que hayan sufrido violación o divorciadas. Exactamente. Entonces ahí nos da más pautas de pureza que debían mantener estos sacerdotes. También se menciona que los sacerdotes no podían tener defectos físicos. O sea, tenía que ser lo más puro y perfecto posible en todos los aspectos. No podían, tener alguna deformidad, tener algún brazo amputado, ser sordo, ciego, etc. ¿Por qué? Porque estaban
lo más cerca de Dios que estaba el pueblo, digamos. Ujú. Y Estos que tenían, digamos, alguna discapacidad, podían sí comer de los Ujú. alimentos de los sacrificios de reconciliación y de paz, que parte de esos sacrificios terminaban siendo alimento para los levitas. Sí podían comer, pero no podían participar de todos los rituales, o Exactamente. oficiar en el santuario, o servir en el santuario. Así es. Y bueno, también se menciona esto de las comidas que sí podían comer los miembros de la familia levita. Y hay varios detalles más que por ahí se da puntuales así, que por ahí los pueden profundizar más yendo al capítulo 21 y 22 del libro de Levítico, que está bien detallado estos requerimientos que tenían esta familia especial, digamos, dentro del pueblo. Bien, ya hablamos un poquito sobre esta parte que es el sacerdocio, que era un trabajo de los levitas Ujú. muy especial. Era un grupo de los levitas dedicados al servicio en el santuario, y que ellos tenían que ser un reflejo de la pureza que Dios espera de sus hijos. El sacerdocio y su pureza. Ahora vamos a una segunda parte, donde vamos a hablar sobre las fiestas que celebraba el pueblo. Dios también en esta fracción, en los últimos capítulos de Levítico, va a mencionar las fiestas. Comencemos con el día 14 del primer mes. Ellos tenían un año calendario, digamos, que se conoce como el calendario judío, que tuvo apertura cuando ellos estaban en Egipto todavía y fueron liberados en la Pascua o durante la última plaga, que ese fue como el mes 1. Ahí se comienza a contar a partir de ahí. Sabemos que un año después se inaugura el tabernáculo, finalmente se lo consagra y se lo dedica a Dios, y Dios lo acepta, desciende su poder. Eso lo vimos en videos anteriores. Pero bueno, Dios acá en esta parte de la Biblia se menciona la lista de las festividades. En el primer mes, el día 14, se debía festejar la Pascua, que era un día. Y seguido a este día comenzaban los 7 días, que son las fiestas de los panes sin levadura. Justamente hace también estas 2 fiestas conmemoración a su salida de Egipto. Y esto también lo vimos en otros capítulos. Y después continúa mencionando lo que es la fiesta de las semanas, porque duraba 7 semanas, o la fiesta de Pentecostés, porque duraba 50 días, que es el equivalente a 7 semanas, que sería lo mismo pero diferentes medidas, o la fiesta de las primicias o de las cosechas. Que esto sucedía justamente 50 días después de la fiesta de Pascuas. Ahí comenzaban estas 7 semanas, que era cuando ellos comenzaban su cosecha y tenían que recoger las primicias de la tierra, y también tenían que ahí llevar una ofrenda especial al tabernáculo, o sea, a Dios. Caería más o menos en el tercer mes. Ahora vamos al mes 7. Para el séptimo mes, el primer día del séptimo mes, se debía festejar la fiesta de las trompetas. Y este primer día del mes séptimo era un día de reposo, un día apartado para el Señor. Esta festividad duraba un día y se tocaban trompetas en este día especial, por eso fiesta de las trompetas. Y era una festividad sumamente solemne, un llamado a la reflexión, al arrepentimiento, y era como una fiesta de preparación, como un llamado a la preparación para el día de la expiación, que ocurría el 10 día días después. Exactamente. El 10 del séptimo mes. El 10 del séptimo mes ocurría el día o la fiesta de la expiación. O fiesta o día del perdón también se le llama. Que, como vimos en el ciclo Biblia anterior, era el día en el cual los pecados del pueblo que habían sido depositados en el santuario eran limpiados. Durante todo el año habían sido depositados, y llegaba un día al año, que era este día 10 del séptimo mes, en el que el santuario o el pueblo era purificado de todo eso. Se ponían en cero las cuentas. Entonces esta es la siguiente fiesta que se menciona en estos capítulos también. En este mismo mes, que era un mes de muchas fiestas, el día 15 era el día de las enramadas o de los tabernáculos, en el que ellos durante 7 días habitaban en tiendas, justamente por eso enramadas. Bueno, esto servía para también recordar su peregrinación en el desierto, y también la vida de sus antepasados, que eran personas que vivían como nómades de un lugar a otro,
y ellos también debían celebrar esta conmemoración, incluso antes de entrar a la tierra prometida. Lo interesante es que este día 15 era un día de reposo. Pasaban 7 días y al octavo día también era un día de reposo. Y en estas festividades ellos terminaban su cosecha y ahí es cuando ellos hacían una fiesta nuevamente para poder agradecer a Dios y dedicarle todo a Él, reconociéndolo como quien les daba todas las bendiciones que ellos tenían, más que nada de la tierra o la parte agrícola. Estas serían más o menos las fiestas que sucedían en un año. Pero después tenemos el año del descanso de la tierra o el año de reposo. Así como Dios requiere de sus hijos que trabajemos durante 6 días y descansemos el día séptimo, el sábado, y que lo consagremos al Creador, así también la tierra debía ser trabajada durante 6 años y el séptimo año debía descansar. Es decir, ese séptimo año no se plantaban, no se sembraba, ni tampoco se cosechaba con algún interés comercial. Sí se recogían los alimentos que salían naturalmente, pero era para todos. O sea, no solamente el que era dueño de esa tierra, sino cualquier persona podía ir y servirse de esos frutos que crecían naturalmente o sin que alguien haya trabajado esa tierra. Entonces este era un año también que servía para establecer una equidad en los niveles económicos del pueblo. Y luego tenemos el año del jubileo, que sucedía cada 50 años. Este era un año de liberación en el que se liberaban tanto a los esclavos como también de las deudas que se tenían, y también este año se hacía una restitución de las tierras. Es decir, si yo tenía una tierra que era herencia familiar y la había vendido, en el año del jubileo, esa tierra volvía a mi familia. Y también este año era un año en el que se cumplía esto de los años de descanso de la tierra. También en el año del jubileo la tierra descansaba, no había siembra en este año. Hay un versículo muy interesante que de paso es mi versículo escogido de esta fracción de Levítico, que dice: la tierra no debe venderse a perpetuidad. La tierra es mía y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos. En el último capítulo de lo que es Levítico se habla también de la consagración de terrenos a Dios. En el caso de que habla de consagración también de animales, de personas, pero centrándonos en lo que era la consagración de las tierras, para hacer una relación con esto del año del jubileo, si yo consagraba un terreno al Señor, al tabernáculo, al servicio del tabernáculo, y era obviamente administrado por los sacerdotes a partir de ahí, yo podía rescatar eso también, pagando su valor más un 20%. Si llegaba el año del jubileo y yo no lo había rescatado, había 2 cosas que podían pasar, dependiendo si el terreno era de mi familia o si yo lo había comprado. Entonces, si yo tenía un terreno que era herencia familiar, lo consagraba al Señor, llegaba el año del jubileo, yo todavía no lo había rescatado, lo voy a recuperar porque es una herencia familiar. Ahora, si yo tengo un terreno, pero que no es herencia familiar porque yo lo había comprado y no lo rescato y llega el año del jubileo, ese terreno va a pasar directamente a ser propiedad de Dios y no vuelve a su dueño original, digamos, que en este ejemplo sería yo, digamos. En este capítulo 27 hay también una distinción entre las cosas consagradas al Señor que podían ser rescatadas y cosas que no podían ser rescatadas. Ustedes vayan y vean el detalle en sus Biblias. Repasemos entonces las festividades y los años especiales. Tenemos las Pascuas, tenemos la semana de los panes sin levadura, tenemos la semana de primicias, tenemos el día de las trompetas, el día de la expiación, tenemos la fiesta de los tabernáculos, tenemos el año de descanso y tenemos el año del jubileo. Pasamos entonces ahora a otro tema. Otra temática. Que es la protección de Dios. Dios
había elegido a este pueblo, como habíamos hablado en el video anterior, lo había distinguido del resto de los pueblos, y Él les promete protección. Y es hermoso lo que dice en esta parte de la Biblia, que les dice: si ustedes cumplen el pacto, si ustedes me son fieles, si ustedes obedecen mis ordenanzas y mis decretos, va a caer la lluvia a su tiempo, ustedes van a poder disfrutar de los frutos de los árboles, van a poder dormir tranquilos. Qué bueno. Van a poder dormir sin sobresaltos, porque bueno, yo me voy a encargar de lo que sean los animales salvajes y feroces que andan por ahí, y también de las guerras, no se preocupen por eso. Encima yo voy a vivir entre ustedes y voy a andar con ustedes. Fantástico. Ahora, si ustedes no respetan el pacto, todo lo opuesto va a suceder. Sus enemigos los van a derrotar, van a perder en las guerras. La tierra no les va a producir nada de frutos. Las bestias salvajes los van a atacar, que van a quedar sin descendencia, sin animales. Las enfermedades van a caer sobre ustedes. Van a pasar tanta hambre que incluso van a comerse a sus propios hijos. Estas son algunas de las cosas que rescato así de esto. Pero lo lindo que termina este capítulo diciendo: a pesar de todo esto, yo no me voy a olvidar del pacto que hice con sus antepasados. Aunque se porten mal y no lo quieran cumplir. Aunque fallen al pacto. Y se olviden de el Dios santo al que sirven. Cuando Dios termina de decir ciertas cosas en este fragmento, termina siempre con el yo soy el Señor, que es el título que le pusimos a este video. Y esto, como dijimos al principio, afirma su autoridad. Su autoridad sobre todas las leyes y preceptos que vimos durante todo Levítico, y también afirma su autoridad sobre el pueblo, porque Él es el autor de las leyes y preceptos y también es el dueño de este pueblo, dado que este pueblo fue elegido por Él y este pueblo aceptó ser parte de este pacto. Entonces, por eso Él requiere, y con todo derecho, que nosotros seamos fieles a Él. Lo lindo es que a pesar de que nosotros seamos infieles y fallemos, Él siempre va a recordar el pacto. O sea, por más que nosotros fallemos al pacto, Él no va a fallar a su parte. Y Él va a estar ahí. Dice: no los rechazaré, ni los despreciaré. Si nosotros volvemos a Dios buscándolo, no nos va a rechazar. Él va a estar ahí. Así que si nos preguntamos qué aprendemos sobre el carácter de Dios con esta parte de Levítico, es esto mismo que dijimos. Ya el mismo nombre, la misma firma de Dios, el Señor, o sea, yo soy el Señor, nos habla, como dijimos, de que Dios es un Dios soberano. Ahora, ¿cómo poner en práctica todo lo que aprendimos, podemos decir, en todo el libro de Levítico? No solamente en estos últimos 7, es que nosotros debemos ser conscientes de el Dios santo al que servimos. Y no podemos vivir una vida sin estar conscientes de eso. O sea, nuestra vida debe ser siempre recordando quién es el Dios al que servimos. Yo soy el Señor. ¿Y eso qué implica? No es solamente yo soy el Señor, no. Yo soy el Señor, yo soy Dios santo, yo soy el Dios soberano, yo tengo autoridad. Yo soy alguien que merece la fidelidad de mis hijos, que merece la pureza de mis hijos. Bueno, yo ya dije cuál es mi versículo favorito, te falta el tuyo. Está en el capítulo 26, los versículos 3 y 4, que dice: si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos, y los pones en práctica, los pones en obra, yo voy a dar la lluvia a su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Ustedes hacen su parte, yo voy a hacer la mía. Yo los voy a bendecir y nada les va a faltar. Bueno, aunque yo dije que me gustó mucho el versículo este de que la tierra es mía y ustedes solo están de paso por ella como huéspedes míos, que nos recuerda que todo le pertenece a Dios y nosotros solamente disfrutamos de las bendiciones que Él nos da. También me gustó esto último que leí. En realidad no lo leí, los parafraseé,
pero lo voy a leer. A pesar de esto, y aunque ustedes estén en un país enemigo, no los despreciaré ni los rechazaré, no los destruiré ni faltaré al pacto que hice con sus antepasados, porque yo soy el Señor su Dios. Por el contrario, me acordaré del pacto que hice con ellos cuando los saqué de Egipto en la presencia de las naciones para ser su Dios. Yo soy el Señor. Bueno, muchas gracias por quedarse hasta esta parte del video. Los invitamos a que vayan a sus Biblias, que la abran, que la lean, que la subrayen, que reflexionen, que oren, que pidan a Dios que su Espíritu Santo esté con ustedes en ese momento. Y lo más difícil y desafiante, que podamos ponerlo en práctica en nuestra vida. Todos los días aprendemos algo nuevo y hoy aprendimos o reforzamos la idea de que tenemos un Dios soberano al cual servimos. Exactamente. Bueno, que estén muy bien. Gracias por acompañarnos. Que nos puedan continuar acompañando con el nuevo libro. Ya vamos a abrir el capítulo 1 del 4.º libro de la Biblia, que se llama Números. Un libro bastante desafiante, pero que no por eso menos importante. Por algo Dios lo preservó y está dentro de nuestras Biblias. Y ya vamos a hablar un poquito más introduciendo a este hermoso libro en el siguiente video. Así que los vemos en el episodio número 18. Ahí está. Y eso ya calculo que será el año que viene. Bueno, nos vemos, gente. Que estén muy bien. Chau, chau.